El Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras se complace en contar con la presencia de la doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa, quien es licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios Étnicos y de Lenguaje por el Colegio de Michoacán, doctora en Ciencias Sociales por la misma UDG. Se tituló con la tesis Asociacionismo y Experiencia Moderna del Tiempo, el caso de la República Literaria de Guadalajara, 1867-1890. Es autora, entre otros múltiples textos, del libro Tradición y Modernidad, cuadros tapatíos decimonónicos, editado por este centro universitario en 2014, y es en particular una de las 10 especialistas en historia conceptual que tenemos en nuestro país. De ahí el motivo de la invitación para que esta tarde nos presente la conferencia Civilización y Cristianismo en la Vida Conceptual. Además, he de decir que la doctora Cortés ha trabajado durante más de 3 décadas en esta casa de estudios, en particular en este Centro Universitario de Los Lagos, en el seno del Departamento de Humanidades, y actualmente en el Departamento de Estudios Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Humanas y Sociales allá en Guadalajara. Y además estamos de plácemes con ella porque acaba de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores en calidad de candidata a investigadora nacional. Por todo ello, pues muchas gracias, bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, gracias por asistir hoy. Yo sé que luego da un poco de flojera en la tarde noche cuando tiene uno clases todo el día. Así que bueno, quiero de entrada agradecerles su presencia hoy aquí. Ya sé que luego es pesado leer mucho, pero bueno, voy a tratar de leer lo menos que sea necesario, y por favor, si tienen alguna duda o comentario, nada más levanten la mano, por favor. Aquí el doctor estará más al pendiente que yo, que tendré los ojos en la boca. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Lo que hoy presento ante ustedes forma parte de los avances de investigación sobre los conceptos de civilización y cristianismo en México en el siglo XIX, que desarrollo en el marco de los trabajos de historia conceptual de la Red de Investigación Internacional Iberconceptos. En este proyecto, el interés se concentra en la identificación y análisis de una serie de conceptos claves en el discurso religioso y político que permiten repensar las interpretaciones historiográficas parcializadas del proceso de secularización en Iberoamérica y específicamente en México. Entre los conceptos que están trabajándose está, por supuesto, civilización y cristianismo, está iglesia, está religión, está herejía, fanatismo, que es el que está trabajando el doctor David Carvajal, entre otros. El enfoque conceptual analiza los usos y sentidos empleados por los actores en sus contextos de emisión, considerando a la fuente en su tiempo y su espacio, rescatando el uso sincrónico y observando los desplazamientos semánticos diacrónicos que adquieren los conceptos en cada coyuntura histórica, en cada momento conceptual. El marco del que parte la historia conceptual está dado por el enfoque centrado en el proceso de modernidad política que experimentó el mundo occidental desde fines del siglo XVIII, en el que se transitan de las monarquías a las repúblicas, y es notorio el tránsito a un mundo concebido en términos más seculares y menos sagrados. Este proceso, por supuesto, no dejó de lado a los territorios en América. Como en el resto de Hispanoamérica durante el siglo XIX, en México se desarrolló un proceso que permite observar la manera en que se construye un orden político y social laico, pretendiendo la separación del ámbito religioso del ámbito político. Un proceso que configurará paulatinamente una esfera pública vinculado a las acciones del Estado y que se articulará tanto en los usos discursivos como en las prácticas políticas. Aunque cabe agregar que esta esfera pública, que se ha pensado como secular por muchos historiógrafos de México, no se deslinda por completo de las funciones moralizadoras de la religión católica. La separación de ámbitos responde a la modernidad no solo en cuanto a la institucionalización y acciones de los gobiernos liberales de una república federada como la mexicana,
sino también a una paulatina secularización de la cultura cristiana que coexistía en ella. El Estado laico y la Iglesia se definen mutuamente en México durante todo el siglo, pero la frontera que delimita sus campos de acción es más perceptible a mediados del siglo XIX. Aunque cabe señalar que en esta segunda mitad, los proyectos de secularización de los gobiernos liberales presentaban muchísimas incongruencias y ambigüedades, ya que a pesar del discurso radical que queda instaurado con la inclusión de las leyes de reforma a la Constitución en 1873, los discursos y las prácticas locales de los ciudadanos de entonces muestran los matices de su ciudadanía con tintes de catolicismo. El discurso laicizante del Estado va elaborando una frontera bajo la égida de los gobiernos reformistas liberales y los ejes argumentativos hincados en las ideas de progreso moderno y científico, una valoración negativa de la influencia de la Iglesia sobre la sociedad, y va configurando un imaginario que, entre otras cosas, la dibuja como retrógrada y oscurantista, sin que esto fuera del todo cierto. Sin embargo, encontramos algunos ejemplos de simbiosis, principalmente en el aspecto educativo, en el que instituciones públicas y religiosas incluyen en sus programas la instrucción científica sin abandonar la práctica de la religiosidad y la moral cristiana en sus actividades cotidianas. Por poner un ejemplo, tenemos el caso del Liceo de Varones en Guadalajara, que en sus informes del 1873 y 74 indican que el rector vigila por las familias que los alumnos cumplan con sus deberes religiosos. Para la Iglesia y sus fieles, la instauración paulatina del liberalismo político y del proceso de secularización fue sin duda un fenómeno negativo que debilitaba la fe y la presencia de lo religioso en la vida pública. Los ejes argumentativos que emplean para su defensa se articulan en torno al reforzamiento de la fe mediante la práctica de las virtudes cristianas, principalmente la fe y la caridad, y por supuesto al concepto de civilización, que es uno de los que hoy nos ocupa. Este concepto es utilizado como prueba fehaciente de los beneficios que el catolicismo había traído a la humanidad. El sentido del concepto civilización se fusiona con cristianismo-catolicismo y se usa principalmente de dos maneras: como acto de civilizar y como escala de medición de avance que tiene a la Ilustración como su referente sustantivo. Vamos a pasar ahora a revisar un poco el esquema de las definiciones de los conceptos, porque me parece que para poder entrar al estudio de casos es importante que vean más o menos cómo es que ha habido desplazamiento semántico de estos dos conceptos. Entonces, voy a ponerles esta tablita mientras ustedes la ven. No sé si se puede hacer más. Tenemos ahí el campo semántico del concepto de civilización. Y su campo semántico no solo abarca el concepto de civilización, sino estos otros, podemos decirles, compañeros semánticos que parten de la misma raíz, ¿no? Como son civilidad y civilizar. Entonces, mientras ustedes leen un poquito este esquema, yo voy a leer un poco más, ¿no? El concepto de civilización es de origen francés y su uso se detecta en la segunda mitad del siglo XVIII, asociado ya a los conceptos de progreso, educación, sociabilidad e ilustración, y se refiere al perfeccionamiento, al adelantamiento o la mejora de la vida colectiva, en especial a la suavidad de las costumbres. Esto fue algo que, por supuesto, Norbert Elias estudió a profundidad en su texto El proceso de la civilización. Pero desde el principio el concepto presenta dos aspectos. Un componente dinámico proyectivo, que parece otorgar un rumbo providencial a la sucesión de épocas y generaciones. Aquí la historia juega un papel fundamental en el proceso, ya que encuentra todo su sentido en el despliegue del proceso de civilización y se concibe como un ideal de progreso que conviene cimentar sobre sólidos argumentos históricos. Desde la perspectiva de Guizot,
escritor de la historia de la civilización europea, cuya primera edición es de 1828, la civilización es un hecho que se puede y se debe historiar. A este hecho lo componen hechos de la vida pública, como son las instituciones, el comercio, la industria y todo lo que tiene que ver con las batallas, etc. Y también los hechos de la vida individual, que son las creencias religiosas, las ideas filosóficas, las ciencias, las letras y las artes en general. Guizot se pregunta, ¿cómo preguntarles a estos hechos que han contribuido a la civilización de X pueblo? ¿Qué influencia han ejercido? Bueno, en eso reside su importancia, porque la civilización, dice Guizot, es un océano que hace la riqueza de un pueblo y en cuyo seno todos los elementos de la vida de ese pueblo se reúnen. La religión tiene una influencia clara en este pueblo y viene a ser la medida decisiva de su mérito y su valor, como en el caso de la religión cristiana. El segundo componente es un componente estático empírico, en el que se entiende por civilización un estadio social específico alcanzado gracias al desarrollo colectivo, una fase superior del ser humano opuesta a salvajismo, pongo comillas, barbarie y otras denominaciones peyorativas. Bueno, vemos ahí el año de la edición del diccionario, la página, ve el tipo de definición que tiene y cómo va a ir cambiando. Si ustedes se fijan en la primera, por ejemplo, de 1786, estamos hablando de 3 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? Significa realmente un término forense, acto de justicia que hace civil una causa criminal. O sea, eso quiere decir civilización, hacer civil una causa criminal. Entonces su marco es específicamente jurídico, ¿verdad? Su marco del derecho. Y después va a ir cambiando, porque ya después es acción y efecto de civilizar. Pero además civilizar va a ser suavizar a algunos su genio, su condición y rusticidad. Hacer culto y sociable, ¿no? Y en eso, bueno, Norbert Elias hizo un estudio muy bello y bastante profundo respecto a cómo estas prácticas civilizadas, que además se derivan de las sociedades totalmente urbanas, porque esto no se da en las comunidades rurales, ese carácter como de refinamiento de las costumbres y de las maneras en la mesa y de las formas de socializar, etcétera, ¿verdad? Que van a producir una textualidad inmensa de textos de protocolo social. Pues todo esto se debe, por supuesto, a una perspectiva muy urbana, muy citadina, y que tiene que ver con la sociedad burguesa, por supuesto, ¿no? Con el desarrollo de la sociedad burguesa. Entonces, bueno, vamos a ver aquí rapidito nada más cómo va cambiando un poquito. Por ejemplo, ya para 1853, en el de Gaspar y Roa, entran tres acepciones más, ¿no? Dice, resultado de la aplicación práctica de la razón perfeccionada y de los nobles instintos de la humanidad al bienestar del individuo y de las sociedades. Se incluye por primera vez la referencia a la civilización material en términos de desarrollo progresivo de las artes y la industria, y a la civilización moral en términos de reunión de leyes, creencias, costumbres y virtudes de un pueblo. Para el 84 no vemos prácticamente ningún cambio. Vamos a pasar ahora al campo semántico del cristianismo. Para el concepto de cristiano y cristianismo, tengo una cita textual de un texto que se llama Antigüedades Judías, escrito en el siglo I, que dice: en ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era llamado el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él.
y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamados así por no ha desaparecido. Este es un pasaje de Antigüedades Judías, obra escrita por Flavio Josefo en Roma a finales del siglo I, en donde se encuentra la referencia a Jesús y una de las primeras menciones al concepto cristiano. El término cristiano en este contexto romano era empleado para designar a una facción, la de los que amaban a Cristo y eran sus seguidores, y tenía además, cosa que pocos saben, una fuerte connotación política e incluso sediciosa. La Biblia registra en Hechos 11 que durante la predicación de los apóstoles por Fenicia, Chipre y Antioquia, Bernabé y Saulo transmitieron la doctrina por un año en Antioquia y que ahí fue donde primera vez recibieron los discípulos de Cristo el nombre de cristianos. Para el caso de la lengua española, las primeras referencias a la voz cristiano son mucho más antiguas que para el caso del concepto de civilización. La primera mención aparece en el siglo XV en un diccionario de Nebrija, en donde solamente aparece Cristo como el ungido, ¿no? Y cristiano, miren, cristianos, o sea, en francés y en latín, y luego dice dicho de Cristo, cristiano verdadero. Y cristianismo o cristiandad solo aparece así, cristiandad, cristianismo u ortodoxia. Estas quedaron consignadas de manera muy sintética, como lo vemos, en este vocabulario español latino de Antonio de Nebrija, en el que aparecen 5 entradas de la familia léxica derivada del sustantivo Cristo, con breves definiciones que no profundizan en su significado. Como podemos ver, solo aparece la palabra, pero no hay ninguna explicación del término. Cristo o ungido, cristiano, dicho de Cristo, cristianos, cristiandad, etc. Para 1611, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, que es el que tenemos enseguida, o sea, fíjense, de 1495 hasta 1611, o sea, hasta el siglo XVII, hay un cambio significativo, porque en ese lapso, todas las veces que aparecen en los diccionarios aparecen en ese mismo sentido que en el de 1495. Pero ya en el del siglo XVII, ustedes pueden ver ahí ese cambio. La voz cristiana y su definición aparecen ya en castellano y se describe su condición. Cristiano es el que sigue a Cristo y le imita, bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene y cree lo que tiene, cree y enseña la Santa Iglesia Católica Romana. Pero no se ha de contentar el cristiano en sola fe, sino en fe y caridad. Definición que continuará sin variaciones significativas hacia fines del siglo XVIII. O sea, casi un siglo después, vuelve a haber un cambio. Bueno, ahí es interesante hacer esa mención de cristiano viejo y cristiano nuevo, porque pertenece a un contexto histórico muy preciso, que tiene que ver con que el cristiano viejo era el hombre que no tenía sangre de moro ni de judío. O sea, ese era realmente un cristiano puro en esos términos. Y el cristiano nuevo pues era el converso, el que de judío o de moro se había convertido al cristianismo. Hasta el siglo XVIII, entonces hasta fines del XVIII, el diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las 3 lenguas, francesa, latina e italiana, de Esteban de Terreros y Pando de 1786, a diferencia de las del siglo XV, registra 12 entradas del campo semántico de lo cristiano. O sea, lo que al inicio solamente eran 3 entradas, ¿verdad? Para el siglo XVIII se convierten en 12. La definición de cristiano entonces aumenta el número de sus significados a 7, entre los que lo encontramos precisado como adjetivo aplicado a lo que pertenece a la religión cristiana, como la moral cristiana, el pueblo cristiano y los dogmas cristianos. En la 5ª edición del diccionario de 1817, o sea, ya pasamos al siguiente siglo, se registran 6 sentidos que son los que permanecerán como los rasgos definitorios de la voz cristiana a lo largo de todo el siglo XIX. Estos que aparecen en 1817 ya no van a cambiar por el resto del XIX. Primero, como adjetivo, se refiere a lo que pertenece a la religión cristiana y es arreglado a ella. Y del segundo al sexto, como sustantivo, que nombra al que profesa la fe de Jesucristo que recibió del bautismo.
también como hermano o prójimo, o cristiano nuevo y viejo, que son las definiciones que ya habíamos dado, ¿no? De 1817 a 1846, Salvat, en su diccionario, define cristiano los mismos términos, precisando que se refiere a ser buen cristiano o mal cristiano. Básicamente la definición consistía en que ser cristiano era ser seguidor de Cristo, creer en Él, arreglar, ajustar su vida y comportamientos a sus preceptos y enseñanzas, emular su comportamiento y por supuesto estar bautizado. Del cristianismo se derivaron varias líneas de la práctica religiosa, entre ellas el catolicismo institucionalizado en la Iglesia romana, caracterizado por la aceptación del Papa como representante de Cristo y su Iglesia en la tierra. Esta es la tradición y la práctica religiosa que llega a la Nueva España con la conquista y la colonización. Tradición reconocida además por los novohispanos y luego mexicanos como parte esencial de su civilización e identidad. Y en el siglo XIX, en los distintos momentos en los que son más visibles los procesos de secularización, se alude a esta tradición histórica tricentenaria y a una práctica cristiano-católica como rasgo definitorio de la unión de los mexicanos. Los diccionarios ciertamente son un indicador del tránsito diacrónico de las voces. Para el caso de católico, las ediciones de 1570, 1591 y 1604 solo aparecen allí repitiendo las entradas en el espacio de una definición, la misma palabra en distintos idiomas: catolique, catholicus, católica. A esa edición de 1609, de ahí hasta 1609, Girolamo le agrega únicamente el sentido de universal. Es también la edición del 611, la del Tesoro de la Lengua Castellana, donde aparece la primera profundización semántica. La definición de católico se presenta en estos términos: significa universal, es nombre griego y se refiere a la Iglesia Católica Universal y verdadera, y se agrega católico, que es el verdadero cristiano. Como dijimos, pues los diccionarios nos permiten ver el tránsito diacrónico de las voces, pero cabe señalar que el dinamismo de la lengua en boca de los hablantes no permite dar cuenta real de la evolución semasiológica y onomasiológica, que son el registro escrito de la lengua en letra impresa. Este registro es el que permite cotejar con facilidad el uso de un concepto en los usuarios. Sin embargo, los diccionarios constituyen una herramienta útil que ofrece un panorama del imaginario que dota de sentido a los conceptos. Estos sentidos, por supuesto, como hemos visto, van modificándose paulatinamente ante las contingencias históricas que enfrentan los usuarios de la lengua. Esta revisión nos mostró, por ejemplo, que cristiano fue asociando su significado a la institución eclesiástica romana y que a la designación de cristiano, que implicaba ser seguidor de Cristo, católico se sumará al campo semántico del cristianismo bajo la idea de obediencia a los preceptos de la Iglesia Apostólica Romana. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué son relevantes los cambios de significado? ¿Qué tiene que cambie de significado una palabra? Bueno, pues lo que indica realmente el cambio de significado es el fundamento en la experiencia de los actores en distintas coyunturas históricas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Algo que podemos aterrizar que no sea de manera un poco más conocida, sin estar viendo hasta el siglo XIV, XV, ¿verdad?, es hablar un poco de la Guadalajara del siglo XIX. Guadalajara es un ejemplo de lo que está sucediendo en México en este periodo, porque en distintos estados del país se reciben las modificaciones y las coyunturas históricas por las que atravesamos, ¿verdad?, de manera distinta. Pero Guadalajara es un caso, desde mi punto de vista, un caso bastante interesante, porque bueno, es la segunda capital del estado, del país. Lo era en la colonia y se convirtió durante el México republicano también en una ciudad muy importante. Y vamos a poner algunos ejemplos que nos permitan visualizar cómo es que esto se aterriza en la experiencia o en la vivencia de los actores de ese periodo, ¿no?
Entonces, en el escenario de una ciudad como Guadalajara, los cambios semánticos son más notorios a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Encontramos la recurrencia a conceptos y expresiones que insinúan un movimiento, un proceso civilizatorio que va implantándose como una forma distinta de pensar el tiempo histórico y que se proyecta en expectativas de perfectibilidad social en un futuro imaginario. Se alude, por ejemplo, al espíritu del siglo, al espíritu de la época. Se refieren logros y avances, y a pesar de no haber precisión o acuerdo, se mencionan cualidades de las naciones consideradas civilizadas que son deseables, a la vez que se tiene la impresión de que México es observado por estas naciones. El contexto en el que se desarrolla este proceso es el de la construcción paulatina de un Estado que se pretende en el discurso jurídico normativo, laico y progresista. Una serie de gobiernos liberales que, con la intención de ingresar al mundo moderno, olvidan las condiciones de un país habitado por una mayoría de devotos practicantes de la religión católica. Tanto el campo de lo político como en el de lo religioso se va a aludir a la voz civilización en expresiones que dibujan una frontera que parece marcar las diferencias entre un campo y el otro, aunque con el mismo objetivo, el progreso. Las visiones de ese futuro presentan una semántica con ligeras variantes que muestran el proceso discursivo de búsqueda del lugar de la devoción en un estado laico. Ser civilizado en la segunda mitad del siglo XIX en Guadalajara implica, tanto para religiosos practicantes y laicos, un sentido de perfeccionamiento, porque ser laico en política no implicaba necesariamente ser irreligioso. Las fuentes muestran una serie de reflexiones que articulan discursivamente el argumento que la única civilización posible es la que se entiende en términos de la civilización católica, con todas las creaciones, descubrimientos y avances con los que Dios ha dotado al hombre. Aunque, como vimos, la voz civilización es de cuño antigua, la de 1767, esa sección, registra con tres definiciones. Una jurídica, que tiene que ver como acto de justicia que hace civil una causa criminal, que es la que mencionamos al inicio, y dos de carácter cultural, que son en las que vamos a centrar un poco nuestra atención para el caso que nos ocupa. La que tiene que ver con acción de civilizar y domesticar a algunos pueblos silvestres, y la otra que tiene que ver con instruir y suavizar el genio, condición o rusticidad. En su estudio del concepto para el caso español, Javier Fernández Sebastián afirma que si hay una particularidad hispánica en el desarrollo del concepto civilización en los últimos 2 siglos, es indudablemente el fuerte vínculo entre civilización y valores religiosos. Desde Balmes, Donoso Cortés y Nocedal hasta Menéndez Pelayo y Vázquez de Mella, todos estos autores tradicionales, quienes activamente o pasivamente repetían que la cristianidad, y en particular el catolicismo, no era uno de los muchos elementos de la civilización europea, sino la civilización en sí misma. Para el caso iberoamericano, Joao Ferez Jr. resalta que durante los siglos XVIII y XIX el concepto fue definido por medio de referencias directas a aspectos materiales, políticos y morales de los pueblos, lo que habíamos traído a colación con el ejemplo de Guizot, ¿no? En donde hay hechos de carácter público y hechos de carácter individual. Para el caso que nos ocupa, que es el mexicano, Guillermo Cermeño identifica en los usos de la voz civilización la inclusión del elemento ilustrado a nivel sinonímico y la confusión con el concepto de cultura desde los años 20 del siglo XIX. Señala que el año de 1825 es crucial para la transformación de esta voz porque se funde con el liberalismo. Y el concepto se expande ya para la década de 1840 y hacia mediados de siglo comienza a asociarse con el término progreso. O sea, primero civilización, liberalismo, después civilización y progreso. También ha destacado su vinculación a otras voces a lo largo del XIX, como es el caso de independencia, nación, constitución,
libertad, etc. Civilización fue adquiriendo un sentido procesual como escala para medir los avances y los retrocesos entre las naciones, y fue visto como un espacio propicio para el perfeccionamiento humano, desprendiéndose poco a poco de la semántica exclusiva de la cristianización del mundo pagano. Con una mirada distinta a la empleada por Cermeño, que dedica su atención exclusivamente al espacio de lo político, este incipiente trabajo que les presento ha hecho una incursión preliminar en el uso empleado por actores involucrados en el espacio religioso, tanto autoridades eclesiásticas como seglares defensores de su fe, en el que el sentido en el que esta voz halla su razón de ser, en su estrecho vínculo con los valores, la devoción y la tradicional práctica de la fe cristiana entre los mexicanos. En la breve muestra que a continuación revisamos, el uso del concepto de civilización aparece entre 1848 y 1874, vinculado estrechamente a cristianismo y a ilustración, y se emplea en forma recurrente en expresiones que pretenden argumentar que este no es solo uno de los elementos esenciales de la civilización, sino que es la civilización. En forma simultánea, el concepto va sumando progresivamente durante el siglo un uso más laico que lo asocia con el avance y los logros de la humanidad, uso que será más visible después de 1867. En esos primeros 26 años, los textos muestran las virtudes de la civilización cristiana fincada en la religión verdadera, de raigambre hispánica, a la que siempre se alude como la de nuestros padres. Y se acumulan pruebas que demuestran que es la única que permitiría a México alcanzar un porvenir de felicidad. Las argumentaciones se enfocan en darse un sustento lógico-filosófico a la defensa de la fe religiosa ante el racionalismo y las ciencias naturales y exactas que se promueven a fines de este siglo, y en construir un discurso sólido ante los embates de la política liberal laica. También genera conciencia respecto a la nueva cruzada contra las falsas religiones, el ateísmo, la irreligiosidad y la vida inmoral y licenciosa. Un ejemplo. En la Carta Pastoral de 1848, Diego Aranda presenta dos tendencias argumentativas que ejemplifican, a partir de criterios de bueno y malo, la tensión entre los dos modelos de civilización, cuya presencia se manifiesta por las dos prácticas religiosas, la civilización cristiana y la civilización protestante que pretende introducirse a México en ese año. A pesar de que no se presenta un listado de las cualidades y defectos de una y otra, la exposición de los argumentos en contra de la introducción o la tolerancia a lo que el obispo llama las falsas religiones, el protestantismo en específico, está articulada por palabras y expresiones de carácter negativo. O sea, encontramos, por ejemplo, secta homicida, error, vicio, impiedad, seducción, doctrinas perniciosas, cultos falsos, cultos inmorales e incluso filosofía bastarda, entre otras expresiones. En contraste a ello, mientras las composiciones discursivas que se refieren a la religión que da soporte a la civilización cristiana aparecen con una carga semántica positiva: religión verdadera, culto verdadero, unidad religiosa, sana doctrina, verdadera fe, virtud, etc. La voz aparece en el texto 4 veces, una como modelo de la civilización protestante, 2 en el sentido del acto de civilizar y una como proceso. La primera vez que este obispo emplea la voz civilización es para referirse a la presencia en la República de unos hombres que, cito, con el pretexto de civilización, de progreso en nuestra industria y en las artes, con el aumento de la población, nos quieren privar del bien más precioso que poseemos, de la santa religión católica, apostólica y romana, pretendiendo introducir en esta tierra las falsas religiones. Fin de la cita. La segunda y tercera aluden al poder transformador de la religión católica, o sea, connotación positiva, a un factor de cambio positivo, equiparando evangelización con civilización. Cito: la religión bajada de los cielos para la felicidad de los mortales, la única de los mexicanos por el dilatado espacio de más de 3 siglos,
religión que sacó a este pueblo de la barbarie, que reformó sus costumbres y a la que por confesión de los mismos profesores del tolerantismo debe tanto la civilización. Fin de la cita. Más adelante agrega que los males que padece la patria no se deben a la profesión exclusiva de la religión católica, como muchos liberales argumentan. Y de la enumeración de dichos males, cita el caso de la destrucción de las misiones en California y Texas, en las que, cito, los religiosos que las formaban iban adelantando de día en día, haciendo nuevas fundaciones y civilizando a los bárbaros, a quienes bautizaban y enseñaban a cultivar la tierra. Fin de la cita. Perdón. Por último, en la cuarta alusión, su uso es de carácter procesual, vista como el encadenamiento de aspectos que permiten la perfectibilidad. El obispo afirma que la religión católica no puede ser tolerante con las falsas religiones, que por su carácter esencial de verdad no puede aceptar el error, pero que, cito, jamás puede impedir los progresos de la civilización y verdadera ilustración de los pueblos. Fin de la cita. Otro caso, en 1856. Reunido el Congreso Constituyente para la redacción de la Constitución del 57, las tensiones entre la esfera política y la religiosa alcanzan un punto álgido con la tolerancia de cultos. El obispo Pedro Espinosa emplea la voz para exhortar al proceso de elaboración de la legislación civil en el marco de la unidad religiosa y considerando a las leyes emanadas de la divinidad, que son realmente, cito, las que han civilizado y salvado al mundo. Fin de la cita. Específicamente, la introducción de la tolerancia de cultos desencadena las reflexiones en torno al progreso y el porvenir de las naciones cristianas. Se acepta el equilibrio de la libertad individual y la unidad social como condiciones para el progreso en las sociedades modernas, pero se hace hincapié en que dicho progreso solo es posible en la medida en que se conserve la unidad religiosa, herencia de la civilización cristiana. Y esta es una verdad, cito, fundada en la historia y la experiencia de 19 siglos. Fin de la cita. Para el presbítero historiador Agustín Rivera, quien intentara conciliar en su vasta producción modernidad y catolicismo, el concepto de civilización estuvo en el centro de varias de sus reflexiones. Rivera afirmaba que el cristianismo era promotor de la moral y de las buenas costumbres, pero que también se ocupaba de los avances materiales. De inclinada devoción mariana, es notorio que en sus sermones del 54 y el 59 se muestra su línea marcada por la civilización cristiana. En el primero de estos sermones afirma: María ha sido la civilizadora de los pueblos y la salvación de la humanidad. Fin de la cita. Y en el segundo afirma que la introducción del culto de la Virgen de Guadalupe marca el momento clave de la entrada de la civilización a México, ya que debido a su intervención existía una magnífica arquitectura religiosa, colegios, academias, teatros, etc. En los años 60, para algunos simpatizantes con la causa intervencionista, era un hecho la vía equivocada que México había tomado luego de su independencia y la elección de la República como forma de gobierno, a la que consideran poco conveniente y contraria a sus más antiguas tradiciones. Por ello, Agras afirma: todo persuade que la misión de Francia en México es altamente humanitaria y civilizadora. Fin de la cita. Personajes como Agras están convencidos por las lecciones de la historia que los beneficios que los pueblos modernos han solido recibir les han venido de la bondad práctica de estos potentados civilizados en la tierra. Fin de la cita. Luego de la intervención francesa, con el triunfo republicano, el espíritu nacionalista se hace presente en el uso público de un lenguaje político de oratoria cívica y en toda la hemerografía. En este contexto discursivo de una segunda independencia, la voz república es reivindicada, enaltecida y asociada a la descivilización en ambos espacios de construcción conceptual, o sea, en la oratoria y en la hemerografía. La novedad en el uso de la voz civilización es su inscripción en un discurso evolucionista que parte de la premisa de que, cito, cuanto más amigo de la libertad se sea,
más se avanza en el camino de la civilización. Fin de la cita. En el discurso del gobierno liberal, una premisa reiterada es que la república es la forma más idónea porque asegura la marcha hacia la prosperidad, por lo que paz y democracia se enarbolan como tareas necesarias en este contexto. La democracia era el otro elemento indispensable para la república y pasa de ser un adjetivo al eje central de su significación política vista como exigencia civilizadora. O sea, la democracia como una exigencia para la república, exigencia civilizadora. Se emplea además como argumento demostrativo de que las naciones más ejemplares convenían en que un sistema democrático era el único que correspondía a las naciones civilizadas. La República Democrática, luego de 50 años de inestabilidad, luchas fratricidas y la caída del Segundo Imperio, es vista como la única posibilidad para reprender la marcha en la que se vislumbra un horizonte sereno, un futuro halagador de avances tecnológicos y felicidad. Una vez destruidos los elementos del pasado simbolizados en la monarquía imperial de Maximiliano, luego de la reconquista de lo nuevo, o sea, de la República Liberal, ante los viejos cimientos de la sociedad, cito, hemos adquirido pensamientos que serán como las alas que nos llevarán al porvenir. De esta manera veréis florecer en nuestro suelo todas las asombrosas maravillas de las artes y de la ciencia moderna de nuestra civilización. Fin de la cita, José López Portillo. Los textos que circulan en los años inmediatos a la restauración republicana celebran el triunfo sobre el invasor y abundan las exhortaciones a retomar el ritmo natural de la vida cotidiana para dar paso a la reconstrucción de un país que tenía como expectativa un mejor estado de cosas. Las composiciones discursivas indican que la libertad y el sistema demócrata republicano son la esencia y a la vez la condición de la civilización moderna. Por ello eran reiteradas las alusiones y comparaciones con las denominadas naciones civilizadas, que en este contexto siempre fueron referidas Francia, España, Gran Bretaña y los Estados Unidos, que presentaban grandes avances en el ámbito político, científico, tecnológico y social. Coexiste en este contexto posterior a la restauración, en donde somos testigos de un deslizamiento a un sentido más laico, el uso semántico del binomio civilización-cristianismo, que se presenta a través de la asociación con las voces ilustración-instrucción. En el sentido del modelo ideal de civilización, el cristianismo cumple la función de proporcionar la formación moral, además de la científica, a través de la enseñanza religiosa en los espacios dedicados a la instrucción. En el uso discursivo del sentido de instruir, se parte de la premisa de que la educación debe ser encomendada a instituciones y personas religiosas con el objeto de transmitir las virtudes sociales que distinguían al hombre de bien. La voz civilización es empleada tanto en los discursos de la política educativa promovida por el Estado laico, junto con instrucción, como en la oferta educativa religiosa. Civilización aparece como parte de una misión educativa, moral e intelectual que involucra en la enunciación a las voces ilustración y progreso en cualquiera de sus formas sinónimas. O sea, vamos a ver en las fuentes: luz, luces, instrucción, educación, etc. Adelantamiento, avance. Además de aludir a la visión de un futuro imaginado como mejor, el porvenir. El uso del concepto de civilización muestra la diversidad de experiencias que acumuladas históricamente por el cristianismo como medio de transformación de las sociedades. Podría decirse que realmente alude a la experiencia civilizatoria en dos sentidos: como sustantivo que nombra aquello que resulta de la acción de civilizar, o sea, evangelizar, transmitir valores y costumbres cristianas, y dos, como modelo de perfeccionamiento. Un ejemplo más. Rafael Arroyo de Anda era un reconocido intelectual en su localidad. Editor, periodista, inspirado en las obras de Donoso Cortés, Balmes, Montalembert y Castelar. Era identificado por sus contemporáneos como el campeón acérrimo de la verdad cristiana. Desde las páginas del periódico que fundara y dirigiera, titulado La Civilización, Arroyo de Anda dejaba claro a los lectores de su postura respecto al reconocimiento de la civilización cristiana
como la única posibilidad de ventura para la humanidad en la sociedad moderna. Civilización y cristianismo constituyen desde su perspectiva la única posibilidad para el perfeccionamiento del hombre. Cito: apareció el cristianismo en la tierra, revelando a la humanidad sus inmortales destinos, y entonces se formuló el código divino de la civilización de los pueblos. Al cristianismo se ordenan todos los acontecimientos de la civilización antigua. En el cristianismo se compendian las magnificencias y galas de la civilización moderna. Por lo que acabamos de decir, se comprenderá el alto concepto que tenemos de la civilización cristiana, al grado de considerarla como la única civilización posible en la sociedad. Sabemos que el triunfo de la civilización es el triunfo del catolicismo en el mundo. Corre por cuenta de la providencia. La civilización es la perfección del individuo en su individualidad, de la familia en sus naturales y trascendentes relaciones y de las naciones como miembros de la gran sociedad del género humano. Fin de la cita. A principios de los años 80, algunos publicistas reconocían que Jalisco había emprendido la marcha por la senda del progreso en muy poco tiempo, pero se lamentaban que en el aspecto político y social sus habitantes no hubieran avanzado en el conocimiento de sus derechos y obligaciones ciudadanas debido al partidismo y a la falta de garantías del ejercicio del voto. En este contexto, el uso de la palabra civilización está unido al avance científico entendido como progreso humano. Un artículo escrito por José María Vigil y reproducido en el periódico Las Clases Productoras hace un balance del año 1882, vislumbrando además el panorama que se abre para la nación en 1883, y advierte el adormecimiento de la pasión política en México debido al convencimiento de que los principios republicanos en los que fundaba su marcha ya estaban consolidados. Refiere que los intereses se enfocarían en el desarrollo de elementos que engrandecieran a la patria y le ganarían el respeto de las naciones extranjeras. Describe también la situación de su país con un tono de esperanza entusiasta en el porvenir. Cito: felizmente, la civilización de nuestro siglo, los asombrosos descubrimientos de la ciencia moderna, traen un contingente valiosísimo que el pueblo mexicano ha comenzado a aprovechar con éxito brillante. El vapor y la electricidad, esos poderosos agentes del progreso humano, derraman por todas partes su influencia bienhechora y efectúan en tiempo limitado cambios profundísimos que ni soñaron siquiera las generaciones pasadas. Así, vemos como por una especie de magia que se acercan las distancias, que se atraviesan desiertos antes inexplorados, se agitan las poblaciones animadas de un nuevo espíritu, se descubren por todas partes escondidos veneros de riqueza y la nación en masa, como si fuera un solo individuo, desarrolla su actividad en todos los sentidos, adquiriendo la conciencia de sus propias fuerzas y sintiéndose ya dueña del vasto porvenir que se abre ante sus ojos deslumbrados. Fin de la cita. El concepto de civilización experimenta un desplazamiento semántico y será sustituido paulatinamente por la voz progreso. En un primer momento aparece, como lo vimos, el sentido de civilización vinculado al cristianismo y se emplea con referencias constantes a una temporalidad con tintes sagrados que es evocada en distintas expresiones, como desde el principio de los tiempos, por 19 siglos o más de 300 años, y que se fundamenta en el grado de sinonimia con el que se emplea la voz evangelización como acto civilizatorio. Los discursos que se inscriben en el campo de lo religioso continuarán su uso hasta los años 80, pero es evidente la delimitación de una frontera discursiva que impone progresivamente la visión de un mundo secular. El sentido de civilización como cristianización de lo pagano se va invisibilizando y queda inmerso en el proceso discursivo de consolidación política del Estado mexicano, de manera más omnipresente a partir de la restauración republicana, momento a partir del cual el progreso servirá de fundamento y justificación de este sistema. Hacia fines del siglo, ya en pleno porfiriato, se convertirá en un lugar común referirse a la República con los atributos de civilizada, ilustrada y progresista,
resultado del proceso discursivo de construcción de ese imaginario. Progreso, asociado a la idea de perfección humana, de avance en sentido procesual, no era una idea totalmente ajena a la discursividad religiosa, pero no abandonaba del todo la perspectiva providencial, ya que civilización y progreso eran vistos como resultados naturales de la intervención divina. En palabras de Arroyo de Anda, cito, la palabra de Dios se cumple y la civilización y el progreso constituyen la razón de ser de la humanidad y del universo. Fin de la cita. Muchas gracias. Pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios, participaciones. Si alguien quiere tomar la palabra. Al principio, Si me dices, ¿cómo te pasa? no, es que No sé. al principio hablaba sobre como un autor que había hecho una investigación sobre la civilización, pero no quería preguntarle cuál era ese autor. Lo mencionó, pero no lo alcancé a ver. Es François Guizot. Él hizo la primera obra historiográfica en el siglo XIX, porque la edición es de 1828. Se llama Historia de la Civilización Europea y es, de acuerdo a varios estudiosos de la historia conceptual, el primer texto en donde se utiliza el concepto de civilización con las connotaciones con las que lo conocemos ahorita, sobre todo en ese nivel semántico de medir, ¿verdad?, a las naciones o a los pueblos a partir de un canon que por supuesto es un canon occidental. Entonces esas son como cosas que no debemos perder de vista, que los usos del concepto tienen que ver con coyunturas históricas, pero también con posturas religiosas e ideológicas muy fuertes. Cuando nosotros decimos bárbaros y rudeza de las costumbres, etcétera, pues estamos realmente prejuiciados respecto a una postura que desde Europa catalogaba a los pueblos que no se parecían a ellos como bárbaros y atrasados. Como un estereotipo. Exacto, es un estereotipo. Gracias. Bueno. En otra parte, hablaba sobre una experiencia civilizatoria y se dividía en dos conceptos. Nada más alcancé a apuntar el segundo, que era como modelo de perfeccionismo, y el primero era más largo. ¿Cuál era el primero? El de acción de civilizar. Acción de las civilizaciones. Y por eso se asimila con evangelización. Y muchos de los textos historiográficos que van a ser revisados, por ejemplo, de los cronistas, pero eso va a ser hasta el siglo XIX, ¿no?, se van a empezar a entender en esos términos, donde evangelización fue civilización de los bárbaros, de los indígenas, de los naturales que estaban en estas tierras americanas. Mientras se levanta alguna otra mano, yo quiero aprovechar para preguntar hay muchos juegos de conceptos que es algo muy interesante, la relación entre civilización, civilizar y evangelizar, entre civilización e ilustración, pero hay uno que me parece que es significativo, que no andaba por ahí en toda tu presentación y que también fue muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, el concepto de orden. No sé si se construyó algún vínculo entre ambos conceptos en el Porfiriato o antes. Sí, es hasta el Porfiriato donde aparece ese vínculo con civilización, aunque ya en el Porfiriato más que civilización se usa progreso. De todos modos, el concepto de orden aparece como digamos, la manera de ver la sociedad en términos de civilizada a la manera europea. ¿A qué punto el concepto de derechos humanos funciona actualmente como método civilizatorio, ¿no? Porque al momento de criticar un país, aparte de lo democrático, se recurre a los derechos humanos como forma de desacreditarlo, ¿no? de ponerlo en tono de salvajismo.
Pues yo creo que de hecho el uso del concepto de civilización, como se venía usando desde el 19, no ha cambiado el sentido para muchos marcos interpretativos actuales, ¿no? Porque cuando seguimos diciendo que los otros, porque no se parecen a nuestra cultura, son atrasados, pues ahí ya estamos partiendo de la idea de derechos humanos como acto civilizatorio, ¿no? Como para modificar sus pautas de conducta. Entonces yo creo que ahí pues es una especie como de invasión a una cultura distinta. Es difícil tratar de unificar a nivel universal la manera en como cada quien ve el mundo, porque la predisposición espacial, geográfica y cultural, lingüística, que es la que prácticamente nos define el mundo, nuestro entorno, pues es muy difícil que todos pensemos de la misma manera. Entonces yo creo que es una tarea complicada cuando todavía en los marcos jurídicos internacionales esa idea de civilización como acto de civilizar o de evangelizar está presente en esos marcos jurídicos. ¿Alguien más? Sí, no, pues yo agradezco mucho de nuevo la presencia de la doctora Lorena López y agradezco a todos y todas haber estado aquí presentes esta tarde-noche. Yo espero que dentro de un mes o dos tengamos también otras actividades relacionadas con esta misma cuestión, pensar los conceptos y en particular los conceptos en torno a la historia religiosa, pero ya estaré realizando de manera más puntual. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.